Cada vez los agricultores oímos hablar más de materia orgánica. ¿Pero qué es realmente esto de la materia orgánica? ¿Para qué sirve? ¿Es tan buena para nuestros suelos? Y si lo es, ¿cómo puedo mejorar el contenido de materia orgánica de mis tierras? Y por último, ¿qué relación tiene esto con el carbono, con el cambio climático? Te lo cuento todo en este vídeo. La materia orgánica básicamente son restos de seres vivos, de animales, de plantas, de insectos, muertos y descomponiéndose. Cuanto más materia orgánica hay en un suelo, más oscuro es el suelo. Podemos imaginar el suelo de un bosque. En el bosque es donde más contenido de materia orgánica hay, y los suelos de los bosques suelen ser oscuros. Pero bueno, ¿para qué sirve la materia orgánica? Que por cierto, básicamente está formada por carbono. Pero luego hablaremos de la relación entre el carbono, la materia orgánica y el cambio climático. La materia orgánica tiene muchas funciones y todas ellas son positivas para nosotros. Cuanto más materia orgánica hay en un suelo, más vida hay en un suelo, más microbiología hay en un suelo, más minerales hay en un suelo. La materia orgánica contiene muchos minerales distintos. Los minerales son los nutrientes que van a comer nuestras plantas. Cuanto más materia orgánica, más alimento para nuestras plantas. Cuanto más materia orgánica, más nuestro suelo puede retener el agua de la lluvia. Podemos imaginar la materia orgánica como una esponja. Cuando llueve, el agua queda retenida en la esponja, en el suelo. Cuanto más materia orgánica hay, más agua pueden retener nuestros suelos. A razón de que por cada un 1% más de materia orgánica que tienen nuestros suelos, estos pueden retener hasta 230.000 litros de agua de lluvia por cada hectárea. Eso es muchísima agua y es una buena razón para mejorar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos. La materia orgánica da estructura a nuestros suelos. Si hay poca materia orgánica, nuestros suelos están desestructurados. Al final de todo, lo que quiero decir es que cuanto más materia orgánica hay en un suelo, más fértil es un suelo. Y de hecho, cuando hablamos de una buena tierra, de un buen campo, al final lo que estamos diciendo es que tiene un gran contenido de materia orgánica. Porque de todas estas funciones hay una que es muy importante para nuestros intereses y para los intereses de nuestros cultivos. La materia orgánica funciona como almacén de nutrientes, de los nutrientes que van a comer nuestras plantas. Cuando más materia orgánica, más grande es el almacén, por lo tanto más nutrientes van a poder estar ahí preparados para que se los coman nuestras plantas, nuestros cultivos. Cuanto menos materia orgánica tienen nuestros suelos, más pequeño será el almacén. Por lo tanto, menos nutrientes podrá haber preparados para que se los coman nuestros cultivos. De hecho, este almacén tiene relación con la materia orgánica y con la arcilla de los suelos, porque la materia orgánica y la arcilla forman una cosa que llamamos complejo arcillo-húmico, que es un nombre muy extraño, muy complicado, pero al final es el almacén. Cuanto más materia orgánica y más arcilla, mejor será el suelo, porque el almacén será más grande. Pero estos últimos años hemos hecho justo lo contrario. Nos hemos pasado 50, 60, 70 años vaciando el almacén, cargándonos la materia orgánica de nuestros suelos. ¿Cómo? Pues labrando, básicamente, pero también con la aplicación de productos de síntesis química. Hasta el punto en el que tenemos niveles de materia orgánica muy bajos en la mayoría de las fincas en la actualidad. Por ejemplo, en este campo que estoy ahora, antes de hacer los cambios que os voy a contar, estábamos a unos niveles de 0,60 de materia orgánica, 0,6% de materia orgánica. Hoy estamos prácticamente al 3% de materia orgánica. Nuestros suelos son más vivos, retienen más agua,
contienen más nutrientes para alimentar a nuestros cultivos, están más estructurados y en el fondo son más fértiles. Pero además, la materia orgánica, como ya os he dicho al principio, está formada por carbono. Por lo tanto, cuanto más materia orgánica hay en mis suelos, más carbono hay en mis suelos, menos carbono hay en la atmósfera, lo cual es un problema, como bien sabemos. Y el modo en que este carbono, CO2, pasa del cielo al suelo es mediante las plantas, la fotosíntesis. Y aquí uno de los grandes secretos para aumentar el contenido de materia orgánica en nuestros suelos. Que haya cada vez más plantas verdes cuanto más tiempo posible haciendo la fotosíntesis. Esta es una de las estrategias, pero hay más, como os contamos en otros vídeos de nuestro canal. En resumen, me interesa subir el contenido de carbono, de materia orgánica de mis suelos. Y me interesa dejar de destruir la materia orgánica que tengo en mis suelos. Hay que hacer las dos cosas a la vez, porque si no, no vamos a mejorar nuestro contenido de materia orgánica. Pero antes hay que hacer otra cosa, que es muy básica, que es saber qué contenido de materia orgánica tengo en mis suelos. Y esto te lo cuento en otro vídeo donde te hablo de cómo medir la materia orgánica de mis suelos para a partir de aquí poder mejorarla hasta donde queramos. ¿Cuál es un buen contenido de materia orgánica de un suelo? Pues consideramos que a partir del 3% empezamos a tener un buen suelo, un suelo fértil. 4%, 5%, 6% sería realmente ideal. Aunque no es fácil llegar a estas cantidades, cuanto antes empecemos a mejorar el contenido de materia orgánica de nuestros suelos, antes tendremos unos buenos suelos. Os voy a enseñar las diferencias visuales entre un suelo con menos materia orgánica y un suelo con más materia orgánica, en este caso de la misma parcela. Primero vamos a coger un poco de suelo del camino de esta finca, que es un lugar donde no hemos intervenido para nada en el manejo. O sea, estos suelos están como estaba toda la parcela hace más o menos unos 6-7 años. El contenido de materia orgánica es muy bajo, de hecho, solo se ve tierra, no se ve nada oscuro por aquí. Y el contenido de materia orgánica de estos suelos es más o menos de 0,6. Esta parcela de olivos, y vamos a sacar un poco esta hojarasca. Aquí podéis ver que hay vida, están por aquí, está un pequeño escarabajo, pero lo más interesante, y esto ya os lo hemos enseñado en otros vídeos, es todo esto blanco que se ve por aquí. Estos son hongos, esto es microbiología. Esta materia orgánica se está descomponiendo para formar materia orgánica más estable. Apartamos un poco esto y vemos el suelo que hay por aquí debajo. Cogemos un poco una muestra de este suelo, sacando. ¿Veis que el color es más oscuro? Aquí hay mucha más materia orgánica. Imaginad, si comparamos el mismo suelo con manejo distinto después de 6 años, 0,6 de materia orgánica, cerca de 3 de materia orgánica. Estos suelos son más vivos, estos suelos son más fértiles, estos suelos recogen más agua, estos suelos son mejores. Y es donde queremos llegar. Tenemos el suelo original y el suelo de ahora. Creo que la diferencia es importante. Nos alegramos de haber empezado un manejo distinto, un manejo regenerativo para mejorar nuestros suelos. Nos gustaría haber empezado unos años antes a mejorar nuestros suelos, pero esto ya no lo podemos cambiar. Por lo tanto, todo lo que hacemos, en la forma en la que producimos, en los cultivos como la viña, el olivo, las frutas secas, la fruta dulce, los cereales, se basa en realidad en conseguir esto. Se basa en realidad en aumentar el carbono, la materia orgánica de nuestros suelos.
Y esto es uno de nuestros principales objetivos, y eso nos lleva a producir mejor, a producir de más calidad, a sufrir menos, a ser más resilientes. Pero uno de nuestros objetivos principales es mejorar el carbono, la materia orgánica de nuestros suelos, que es lo mismo que mejorar la fertilidad de nuestros suelos. Cada vez que labramos, que pasamos con el tractor y con un apero, un arado, lo que sea, un cultivador, destruimos materia orgánica. Activamos la microbiología y hace que se oxide más rápidamente la materia orgánica. Esto tiene una parte positiva. Algunos de los nutrientes que están en el almacén, dentro de la materia orgánica, se liberan y van a quedar disponibles por las plantas. Pero una parte importante de este carbono que forma la materia orgánica se convierte en gas, concretamente en CO2, y se vuelve al aire. Y esta es la forma en la que poco a poco, labrada tras labrada, hemos ido sacando carbono, sacando materia orgánica de nuestros suelos, volviéndolos más pobres y metiendo este carbono en el aire. Hace unos años, hace bastantes años, como los suelos eran aún bastante fértiles, tenían más materia orgánica, cada vez que labrábamos destruíamos un poco de materia orgánica, pero se liberaban nutrientes y dábamos de comer a las plantas. Como había mucho, como el almacén era muy grande, el problema no era muy grande. Después de tantos años de exprimir nuestros suelos con las técnicas modernas de cultivo, nuestro almacén es muy chiquitito. Por lo tanto, cada vez que labramos, lo hacemos más chiquitito, hasta que llega un día en el que el almacén ya no está. Y ya no hay materia orgánica, ya no hay capacidad de almacenar nutrientes, ni agua, ni carbono en nuestros suelos. Por lo tanto, labrar menos o dejar de labrar es, sin duda, la mejor manera de dejar de destruir el carbono, la materia orgánica de nuestros suelos. Esto no es fácil, esto genera dudas. En algunos cultivos incluso es complicado. Pero aquí está el secreto. Por esto hacemos agricultura regenerativa. No porque nos guste hacer agricultura regenerativa, por decirlo. Que va, hacemos agricultura regenerativa porque son unas estrategias que nos ayudan a labrar menos o no labrar y capturar más carbono. Por lo tanto, mejorar nuestros suelos, regenerarlos en el fondo. Cada cultivo tiene sus técnicas. Esto se puede hacer con rotaciones de cultivos, con siembra directa, con cubiertas vegetales, como es el caso, con aportaciones de estiércol, de compost, de enmiendas orgánicas. Pero lo principal es que no solo dejemos de destruir el carbono de nuestros suelos, sino que pongamos plantas, cubiertas vegetales, que además fijen carbono y lo lleven al suelo. Y esta es una de las claves de mejorar los suelos. Por lo tanto, se trata de intentar no labrar, y si esto es muy difícil, y muchas veces lo es, como mínimo, intentar labrar lo menos posible. Aquí está una de las claves del carbono.